Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Bueno, saludos a Luis, que se nos conecta en Facebook. Gracias, Luis Santiago, por estar más cerca, a propósito sobre todo de este tema, que es sumamente importante, que los hombres estén conectados con el mismo, que lo asuman, que tengan conocimiento de causa. Y obviamente las mujeres, ay caray, Ministerio de la Mujer, pues ya indica de los temas que uno va a hablar, de los temas que impactan de manera directa la población femenina, pero toda la sociedad. No hay una mujer aparte. ¿Y quién más con más calidades, verdad, para hablar del mismo, que es su ministra, su titular, Mayra Jiménez, de San Pedro para el Mundo? ¿Cómo está usted? Bienvenida a Más Cerca. Muchísimas gracias, Anibelka, Carlos, equipo, ¿cómo están ustedes? A mí me gustó mucho eso de San Pedro para el Mundo, la sultana del Este. Ay, así es. Bueno, queda cerca. Bueno, ministra, además de agradecer su presencia, en este momento el Congreso está apoderado de dos iniciativas de ley, una más vieja que otra, una es del senador de San Juan y otra es del Ejecutivo. Aunque tienen particularidades, coinciden en la protección a la mujer inmigrante que haya denunciado violencia y los proyectos ordenan que no sean deportadas, ¿verdad? Mientras esté este proceso jurídico, que sean protegidas. ¿Qué valoración tiene la ministra de la Mujer en ese sentido? Ya el senador de San Juan ha dicho que va a retirar esa parte, que no quiere esos pleitos. Y el Ejecutivo como que estaría en eso. ¿Qué valora usted en ese sentido? Siempre hay que entender los contextos, ¿no? Porque el entender los contextos hace que uno pueda tratar estos temas con la debida responsabilidad que siempre nos caracteriza, ¿no? Y lo cierto es que el honorable senador está en una organización política cuyo tema, aparentemente, de campaña tiene que ver con el tema migratorio. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. La República Dominicana necesita de un marco legal para todo el tema de la violencia de género e intrafamiliar, que es un problema que ustedes saben muy agravado en la sociedad dominicana. Desde el año 2014, el Congreso Nacional ha sido apoderado de una iniciativa legislativa para, en el marco jurídico, dar una respuesta como Estado a esta problemática. Pero, Anibelka, yo no tengo ningún rubor en decirles que las mujeres las tenemos muy difícil cuando se trata del marco jurídico para el avance de nuestros derechos y en particular de nuestros derechos humanos, porque como se ha incrementado la violencia en este país es para que el Congreso ya hace tiempo, hace años, debió haberse abocado a la discusión de una ley integral de violencia. Y como ministra puedo decirle que una aspiración que tengo es que un tema tan delicado, un tema tan doloroso, un tema que lleva tanto dolor, tanto luto a la familia dominicana, no lo usemos para hacer política. El Congreso es la única instancia que tiene la República Dominicana para discutir, para consensuar y aprobar las leyes. No es posible sacar una ley en la República Dominicana que no la hayan aprobado los congresistas. Por lo tanto, lo que le corresponde al Congreso Nacional es esa iniciativa que el Poder Ejecutivo envió el pasado 12 de diciembre al Congreso, esa otra iniciativa que hace años presentó el senador, abocarse a discutirla, dejar de lado aquellos elementos que entiendan que no son pertinentes. Es una facultad que tiene el Congreso. Lo que no podemos permitir como sociedad es que en el tema de la violencia que tanto afecta a las mujeres, a las adolescentes y las niñas, estemos en un debate de tipo político y no un debate de temas normativos. Y lo que se ha... Mayra Jiménez, aunque evidentemente será el Congreso quien
quien discutirá esto y hace años que se habla de que se necesita esa ley integral. Ahora, entiende Mayra Jiménez que se debe excluir del debate la posibilidad de que la mujer migrante ilegal no sea deportada en medio del proceso, o entiende Mayra Jiménez que se debiera mantener. Mira, Ana Ibelka, en todas las leyes de todos los países, cuando se adoptan, son marcos normativos para garantizar derechos sin ningún tipo de discriminación. Eso es una cuestión que ya el mundo civilizado como tal lo adoptó, pero no de ahora, de hace muchos años. Y entiendo, porque incluso el propio legislador en la declaración que da a los medios para retirar esa parte explica claramente de dónde él se sustenta para su propuesta inicial. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una situación migratoria especial por la situación que tenemos con nuestros vecinos, que aquí en la sociedad dominicana hay mucha gente preocupada por el tema de la migración, por un lado, lo cual es válido, pero por otro lado tenemos mucha gente haciendo politiquería con el tema migratorio. Y lo que quiero decir es que nosotros esperamos como Ministerio de la Mujer, y yo sé que ustedes también, que conocen de toda esta problemática de la violencia de género e intrafamiliar, que con estos temas el Congreso discuta, adopte la ley que cree que el país necesita, porque esa es su facultad, pero que esa discusión se produzca en el marco de una discusión normativa, porque cuando la llevamos al terreno de la política y peor de la politiquería, se la ponemos muy difícil a las mujeres, a las madres que están perdiendo sus hijas por la violencia de género e intrafamiliar, a las niñas y a los niños que tienen que crecer en la orfandad porque perdieron a su mamá por un feminicidio, al hermano que tiene que enterrar a la hermana a destiempo, a la abuela y al abuelo que tienen que llorar el haber perdido una nieta a destiempo. Lo que quiero decir es que el tema de la violencia de género e intrafamiliar necesita de un Congreso que lo debata, que adopte una ley integral como la que hemos propuesto, con las modificaciones que ellos consideren de lugar, porque ese es el derecho y la facultad que ellos tienen, que llamen a vistas públicas, que escuchen a la sociedad, pero que nos demos una ley que dé una respuesta integral a una problemática grave como lo es la violencia de género e intrafamiliar. Eso es lo responsable, Ministra. Eso es lo que corresponde hacer. Y no queremos decir con esto que todo lo que se le somete al Congreso es para que lo aprueben, no, es para que vaya al debate, para que vaya a la concertación, porque de ese debate, en el marco de la democracia, es que salen las iniciativas más avanzadas que la sociedad necesita. Y es para eso que está el Congreso Nacional. Las mujeres necesitamos respuesta. Sí, me gustaría, ministra, por su experiencia en el diálogo social, en la concertación social, que usted nos pudiera decir, partiendo del esfuerzo que veo que ustedes han hecho como Ministerio de la Mujer para combatir el tema de la violencia y sobre todo ese luto nacional que se genera en cada una de estas manifestaciones. ¿Qué hace falta para mejorar? ¿Qué hace falta para disminuir? ¿Qué hace falta para poder sensibilizar sobre todo a ese hombre que sigue, a pesar de las intervenciones judiciales, pues sigue produciendo muerte, sigue produciendo luto en la sociedad? ¿Qué hacer? ¿Qué nos falta? Educar en cultura de paz, educar en valores. Y estoy hablando quizás con esa formación inicial de niñas y niños que tienen que crecer en una sociedad no violenta como la que tenemos, por un lado. Trabajar también con las adultas y los adultos mayores para cambiar este cuadro. Necesitamos seguir aumentando los servicios que en esta gestión del presidente Luis Abinader hemos aumentado significativamente, las casas de acogida, por ejemplo, para asegurar tener un refugio digno, un servicio cálido, un servicio seguro, un servicio profesional e integral a las víctimas. Entonces, ahí estamos, hemos pasado de tener 3 casas de acogida a tener 16 en 2 años, cuando llegamos la ley tenía 17 años y nada más se habían abierto 3 refugios en el país. Abrimos un centro nacional, hemos incrementado significativamente el servicio de asistencia legal, de asistencia psicológica. Solo para el año 2022 nosotros ofrecimos servicio a unas 142,000 atenciones
en todo el territorio nacional. Entonces nosotros necesitamos de una política sostenida de prevención, porque yo quiero decirle que no quisiéramos tener que atender un solo caso, porque no ocurrió. Y para ello la prevención es fundamental. Nosotros estamos desarrollando el plan estratégico por una vida libre de violencia. Y mira, nosotros hemos impactado a 235,000 hogares. Y dentro de esos 235,000 hogares y centros comerciales, nosotros hemos impactado alrededor de 1.700.000 personas, de los cuales el 57% son mujeres y el 43% son hombres. Pero yo voy siempre a insistir que se trata de cambiar la cultura machista del país y que para eso es fundamental la educación. Otro tema también en lo que hay resistencia de una parte de la sociedad que no ha querido entender que no hay forma de erradicar la cultura machista que tiene la sociedad dominicana si no educamos para ello. Que a nuestras niñas y nuestros niños hay que darle educación sexual en las escuelas para que aprendan a cuidarse desde chiquitito, porque señores, ningún país del mundo ha resuelto estos problemas si no educamos para ello. Cuando usted habla de que se han impactado a todas esas personas, ¿me pudiera traducir a qué se refiere con impacto? Es decir, las estadísticas que seguimos viendo de feminicidios siguen siendo altas, ¿verdad? Un caso es mucho. Hemos tenido en el 2022 cerca de 58 casos. 2023 comenzó también de una manera muy negativa. Cuando usted me habla de que ha impactado, ¿a qué se refiere? Mira, qué bueno que dice que cuando hablamos de los feminicidios y de las muertes violentas de mujeres, no debemos pensar solo en números, sino en vidas que son afectadas, que es una sola que no deberíamos perder y que cada caso duele y duele mucho. Pero yo también quiero decirte que han bajado los indicadores. El promedio de mujeres que perdía la vida en el país en los últimos, entre el 2005 y el 2020 era de alrededor de 131 mujeres. Esas cifras han ido disminuyendo poco a poco y tienen que seguir disminuyendo porque esta sociedad no puede continuar por ese derrotero. Pero cambiar eso pasa por cambiar esta sociedad. Y por eso es que yo suelo ser tan enérgica cuando digo que en todos los espacios donde se discuten y se ejecutan políticas públicas, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad frente a las mujeres, frente a las adolescentes y frente a las niñas, que hay que garantizar sus derechos y que cada actor en su espacio tiene que hacerlo, porque en definitiva, cuando sufren las mujeres, cuando dañamos a las mujeres, estamos dañando a toda la sociedad. Cuando una mujer está bien la familia y eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir a que estas cifras bajen y además no solo las cifras de violencia, así, ministra, porque no solo las cifras de violencia, sino todos los indicadores que tienen que ver con la vida de las mujeres. Específicamente, precisamente, ministra Marisol Mendoza, un placer que esté con nosotros en Más Cerca. Una situación que es, donde quiera que usted la entrevista, siempre se lo van a preguntar, es el tema de las 3 causales. Sí. Es un tema que también es de negación de derechos a las mujeres. Y es un tema que el PRM en su momento lo usó como un gancho electoral y que al final, cuando debió hacerlo más su bandera, se hizo a un lado y le dejó ese tema al Congreso Nacional y a sus legisladores. Y en esta oportunidad no ha sido distinto. También recién se aprobó en el Congreso Nacional y las 3 causales se quedó fuera a la espera de una ley en demostración de que el derecho a las mujeres decidir por su cuerpo, respetar esa decisión no es una opción en estos momentos. Marisol, muchas gracias por la pregunta y es muy bueno escuchar a comunicadoras como tú, como Ana Idelka, clara en estos temas, porque no es justo lo que ha hecho el Congreso con los derechos de las mujeres. El que tú tengas legisladoras y legisladores que nos impidan el poder decidir entre vivir y morir es muy grave. Es muy grave.
Y yo como ministra de la Mujer, cuyo único compromiso es con el avance de los derechos humanos de las mujeres y no fuera digna de ocupar las funciones que han puesto a mi cargo, puedo decir que eso es inconcebible en esta época, porque estamos hablando de 3 excepciones. Y miren, yo quiero decirle algo a las que nos están escuchando en sus hogares. Si fueran los hombres que dieran a luz, ese tema hace tiempo estuviera resuelto. Qué difícil, qué difícil la tenemos las mujeres. Obviamente que la posición del Ministerio de la Mujer es la de promover, y así lo hemos hecho, y así está en todos los informes que hemos presentado al Congreso Nacional. Hemos promovido un código penal garante de los derechos humanos de las mujeres. Cuando nosotros tenemos que decir que solo 3, 4 países en el mundo, y entre ellos de los más atrasados en términos de desarrollo, son los únicos que no permiten ningún tipo de excepción, nos damos cuenta que nosotros estamos atrás en la cola. Mira, y yo entiendo que hay quienes plantean que es un tema de valores, incluso muchos legisladores te dicen que ellos saben que las causales son necesarias, que son absolutamente justas, pero que ellos no pueden perder votos. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, pero ¿cómo podemos nosotros en esta época, en esta sociedad, darnos ese lujo, ¿no? De que quienes estén legislando, estén poniendo nuestros derechos en la mesa, pensando en si eso le afecta o no le afecta electoralmente, que por cierto, hasta mal informados están. Porque yo no conozco todavía una congresista o un congresista que haya defendido las causales y que haya perdido cuando se ha repostulado. O sea, hay casos de es al revés. votados, Es al revés. Suelen ser de lo más votados, es decir, que incluso le falta revisar las estadísticas. Pero yo puedo entender que usted, por un tema de valores y de principio, tome la decisión que le parezca correcta. Lo que usted no puede es impedir que haya un servicio, por ejemplo, de salud pública a disposición de quienes toman una decisión contraria. Es decir, si a usted le violan, como he tenido el dolor de conocer una niña de 11 años, de 12 años, y se la dejan embarazada, y usted como familia entiende que ella tiene que cargar con ese embarazo. Ese es un derecho, ustedes tienen y lo discuten, y ojalá y el Estado tiene que tener todos los servicios para acompañar psicológicamente a esa bebé que no está en condiciones ni física ni emocional de sobrellevar la situación por la que está. Entonces, si ustedes deciden continuar, yo creo que lo que tenemos que tener son esos servicios también del Estado para acompañarla en ese proceso tan duro. Pero usted tiene que tomar la decisión de decidir. Si su hija tiene un caso de leucemia y está embarazada y ese embarazo va a hacer que pierda la vida, usted tiene que tener el derecho de decidir si vivir o morir. Y eso es lo que se le niega a las mujeres en este Congreso que tenemos en la República Dominicana. Y creo que hay que hablarlo así, con esa claridad, con esa transparencia, porque me parece que cuando se trata de los derechos de las mujeres se juega demasiado con eso. Se está jugando, Ana Ibelka, a la politiquería, a la política con nuestros derechos, y hay que denunciarlo como tal, porque las mujeres merecen una representación en todos los espacios de la sociedad donde sus derechos no sean vulnerados, donde sus derechos no sean negociados pensando si eso implica uno u otro voto en términos electorales. Así no puede ser. Ministra, así no puede ser. Y entonces usar estos temas a veces para desinformar es también una agresión contra las mujeres. Es un abuso contra las mujeres lo que hacen cuando se trata de nuestros derechos. Con nosotras hay que discutir en base a esos derechos que constitucionalmente nosotras tenemos, que como ciudadanas nosotras tenemos, nosotras que votamos también y que ustedes también nos representan. Entonces, el tema de un marco legislativo garante de los derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana hay que debatirlo, y hay que debatirlo con responsabilidad. Y yo voy a seguir diciendo que es irresponsable usar los derechos de las mujeres para hacer política. Ministra, tengo la percepción, no sé si es la realidad, que el caso de la niña de Higüey, de Esmeralda, tiene un atasco mediático, e incluso porque los padres dicen que ella estaba embarazada
y que posible o que supuestamente, aunque el estudio del INASEP dice que no estaba embarazada, pero los padres insisten que sí, incluso han pedido una segunda Y otros familiares. Y otros familiares lo aseguran. ¿Cree usted que este caso hubiese tenido una respuesta distinta si tenemos la posición, la seguridad de que se nos respetará el derecho a abortar cuando es un embarazo con las 3 causales? Mira, yo tengo que confiar en las estadísticas oficiales, creo que también corresponde a la sociedad que haya una investigación exhaustiva del Ministerio Público que pueda determinar lo que aconteció en ese caso tan doloroso. Pero Marisol, yo no tengo ninguna duda de que si esa niña hubiera recibido educación sexual y en salud reproductiva a temprana edad, posiblemente no haya pasado por esa situación. Ella también es una víctima de ese sistema que le ha negado la posibilidad de crecer debidamente informada y de aprender a cuidarse. Y no podemos dejar de decirlo, porque si no lo reconocemos, si no somos capaces como sociedad de ponerlo sobre la mesa, vamos a seguir perdiendo muchas vidas valiosas como la de esa niña, precisamente por la falta de información, por la falta de educación. Esa es una víctima de todos aquellos que se niegan en la República Dominicana a que nuestra niñez, nuestras niñas, nuestras adolescentes tengan educación y formación en estos temas. Por eso ocurre casos tan dolorosos, tan lamentables como ese. Porque además... Y me han tocado ustedes en un día muy sensible, porque son temas que uno lo tiene muy a flor de piel, que duelen cada día, pero no es posible que con los casos que uno tiene que enfrentar cotidianamente, con toda esta violencia que hay contra las mujeres, cuando estamos hablando de una ley garante de sus derechos, entonces quieran venir a ponerla sobre la mesa con todo otro temas que tiene el país y que los legisladores y el Estado tienen que resolver, pero no es ese el escenario, no es usando el tema de la discusión de una ley integral de violencia para traer sobre la mesa temas que generan debate y sensibilidades a nivel electoral en la República Dominicana. Ministra, tengo la impresión, escúchame, Anibelka, al notar y observar su sensibilidad, de que probablemente la carga de todos estos temas que usted maneja son más graves y más profundos de lo que uno ve a través de los medios de comunicación, porque una vez se tocó el tema, notamos como su sensibilidad brotó. ¿Esa es la realidad o es que hay una situación prácticamente insalvable en la República Dominicana con relación a la violencia contra la mujer? No, yo creo que estamos trabajando para cambiar los indicadores que tenemos. Estoy consciente de que llevamos tiempo, que se necesita tiempo, porque se trata sobre todo de un cambio cultural. Y ustedes saben que los cambios culturales llevan tiempo, esto no es un suceso, es un proceso. Pero cuando le hablo de manera enérgica con relación a estos temas, es porque nosotros, por ejemplo, estamos encabezando la lista a nivel de América Latina y el Caribe de embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Y yo le pregunto a ustedes, que son personas que han estudiado con una formación sólida e integral, ¿usted cambia eso sin educación? No. No hay forma. ¿Usted piensa que un país como la República Dominicana es posible que el feminicidio no esté tipificado? ¿Es posible que una persona que decida terminar con la vida de la que fue su pareja o es su pareja y además termina con la vida de su madre o de su hijo o de sus familiares tenga la misma condena? O sea, que no tengamos la parte de agravante de la pena no estén instituidas. Sí tiene que lograrse algo. Yo hablo de manera así con relación al Congreso porque quiero que se entienda también que ahí las mujeres la tenemos difíciles, pero que los legisladores tienen que entender que no pueden seguir legislando de espalda a nuestros derechos. Entonces, claro que es un tema muy sensible, es un tema muy doloroso cada vez que una mujer pierde la vida en Jimaní
o en Pedernales, o en El Ceibo, o en Moca, o en Sánchez Ramírez, o en María Trinidad Sánchez, en cualquier rincón del país, duele igual. Duele también cuando ves una niña que la han violado antes de ser incluso una adolescente. O sea, es un tema muy sensible y muy doloroso donde necesitamos que toda la sociedad nos unamos para combatirlo, para erradicarlo. Por último, ministra, 2 preguntas muy puntuales. La primera es, ¿ha habido algún nivel de acercamiento entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación por el tema de incluir de una vez y por todas en nuestra currícula la educación sexual? ¿Ha habido algún acercamiento? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros trabajamos desde el Ministerio de la Mujer una serie de cátedras educativas para la vida y la pusimos al servicio del Ministerio de Educación y están en estudio de su área curricular. Y de hecho, algunas de ellas ya han sido grabadas como parte de las cátedras ciudadanas. Como también nos acercamos al Congreso siempre para ofrecer todo el apoyo técnico para que de todas las leyes que se adopten en el Congreso sean el tema de género sea transversal. Pero la verdad es que hay que trabajar mucho con toda la sociedad, con toda la sociedad sobre estos temas, porque muchas veces a nivel que decimos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, pero vaya a preguntar fuera de la sociedad para que usted vea por dónde es que andan las resistencias. De todas formas, usted me conoce, yo soy mujer que no me ando con paño tibio, el Estado tiene que jugar su rol. Y yo lo planteo en los espacios que tengo que plantearlo con la responsabilidad que me caracteriza porque, repito, es un compromiso que tenemos con más de la mitad de la sociedad. Por último, hay posibilidades de variar la política que tiene que ver con las casas de acogida. La pregunta se la hago porque hay una teleradio ciberoyente que se llama Felicia y ella me dice, yo fui, puse la denuncia. Pero inmediatamente puse la denuncia, la fiscal lo que me dijo fue que me iba a mandar a una casa de acogida. Entonces ella dijo, yo tengo que dejar todo lo mío, mi trabajo, mis niños, todo, para irme a una casa de acogida, mientras mi agresor anda por ahí. Por el contrario, entiende el ministerio que hay que fortalecer las casas de acogida o darle una vuelta a la situación. Mira, buscar otras alternativas. Lo que hay que recordar es que las casas de acogida, sobre todo, lo que procuran es que cuando una mujer esté en riesgo, protegerla. Y más que cuidar, que es una cosa que también es una de las reformas también que estamos planteando cuando ellas están en la casa de acogida por un tema de violencia de género, deben seguir recibiendo su salario si están trabajando. Claro. Son de las una licencia de las iniciativas legislativas que deberían estarse tomando para garantizar que por eso no pierda su empleo, porque ella tiene que preservar su vida, pero no por ello debe perder el empleo. Y hay que decir también que el servicio en casa de acogida va también acompañado de ese servicio de asistencia legal. Y trabajamos con el Ministerio Público y con la policía para asegurar la detención de esa persona, pero cuando ellas ponen la denuncia también están en un riesgo alto y necesitamos asegurar que no por poner una denuncia pierdan la vida, porque es que estamos hablando de agresores con una situación, yo digo, hasta mental altamente peligrosa. Entonces, de lo que se trata es de protegerla. ¿De qué no hemos asegurado en esta administración del presidente Luis Abinader? Que sea un servicio cálido, que sea un servicio seguro y que tengan atención integral, tanto ellas como sus hijos e hijas o el resto de la familia que la acompañan. ¿Cuántas personas están en casa de acogida? Eso varía mucho cada semana porque entran y salen. Yo te puedo decir que en el año 2022, por ejemplo, nosotros atendimos a unas 1.600 mujeres con sus hijos e hijas. ¿Cuántas casas de acogida que hay en el país? En 16. Bueno, son indicadores, ¿verdad?, de un problema gravísimo que es la violencia intrafamiliar. Gracias. Quedaran muchos temas importantes, pero eso le compromete a regresar a Más Cerca. Mayra Jiménez es abogada, es la ministra de la Mujer y ha estado más cerca en este encuentro. Muchas gracias a ustedes y espero después que podamos hablar de empoderamiento económico, de las mujeres, que podamos hablar también de otros temas importantísimos. Claro, de un plan estratégico estructurado en el año 2020. Que tiene el compromiso de que las mujeres vivamos sin violencia y que, hasta donde tengo entendido,
con algunas limitaciones, ¿verdad? Pero también se va ejecutando el plan estratégico del Ministerio de la Mujer. Indicador de un gran trabajo detrás de eso. Muchas gracias a ustedes. Eso es Y más de muchas lo que está gracias escrito. a quienes nos han dispensado con la atención en sus hogares. Seguimos más cerca, ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.